Bienvenido un día más a mi canal para conocer la mejor información relacionada con nutrición, salud, ejercicio y hábitos de vida. Hoy vamos a hablar de etiquetas y etiquetados nutricionales, ya que aprender a identificarlos correctamente y hacer una buena lectura de los mismos nos va a ayudar a mejorar mucho la calidad de la dieta. Y es que no solo importan los macros o cómo configuramos nuestra alimentación, sino que también va a importar la calidad de los alimentos que incluimos. Y saber identificar aquí, a través de los etiquetados, cuáles son los ultraprocesados industriales que debemos de minimizar o de evitar y cuáles son los alimentos que sí tienen una buena calidad y que podemos incluir con más regularidad, pues puede marcar la diferencia, sobre todo con el paso de los años. Así que no nos demoramos más y te lo voy a explicar todo aquí. Bueno, comenzaremos la interpretación de las etiquetas nutricionales haciendo una crítica a las alegaciones nutricionales en general y al Nutri-Score. Muchas veces nos encontramos con frases en los productos que son de este tipo: alto contenido en calcio, rico en hierro, destaca por su concentración de proteínas. Vale, para poder etiquetar un producto con este tipo de frases que son alegaciones nutricionales o alegaciones de propiedades nutricionales, hay que cumplir unos cánones, es decir, el producto pues sí que es verdad que tiene que tener una cierta dosis del nutriente que se está destacando, pero esto no lo convierte en un buen producto o un alimento recomendable per se. Es decir, por ejemplo, sucede con los alimentos con alto contenido en proteínas, que a día de hoy son muy frecuentes porque se ha puesto de moda enriquecerlos. Nos encontramos con ultraprocesados con alto contenido en proteínas que se declaran en la etiqueta frontal y realmente tienen también edulcorantes artificiales en grandes cantidades, o tienen grasas de mala calidad, o tienen muchos aditivos en su interior y por lo tanto no son adecuados para el consumo rutinario o regular. Por lo tanto, no debemos tampoco de fiarnos en exceso por estas alegaciones. Sí que es verdad que en algunas situaciones nos dan una información interesante. Por ejemplo, si nos encontramos una leche que pone enriquecida con omega 3, bueno, pues esto puede tener cierto valor. Pero yo no escogería un producto, al menos no de forma general, por las alegaciones que contiene la etiqueta frontal. Del mismo modo sucede un poco con el Nutri-Score, que ha generado mucha polémica también en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que el algoritmo para dar una alegación de tipo A, de tipo B o de tipo C no está demasiado pulido, de forma que nos salen alimentos como cereales con alto contenido en azúcar con unas notas muy buenas y otros alimentos que quizás son más calóricos pero tienen grasas de muy buena calidad, como las sardinas en aceite de oliva, con una calificación muy inferior. Y esto no debería de ser así, ¿no? Entonces digamos que el Nutri-Score no está todo lo pulido que debiera y da lugar a interpretaciones incorrectas dentro incluso de los mismos tipos de alimentos, porque también los defensores del Nutri-Score han alegado en muchas ocasiones que solamente este registro servía para comparar alimentos del mismo tipo, pero ni siquiera comparando cereales con cereales o galletas con galletas, las alegaciones que nos presenta el propio Nutri-Score como tal nos permiten hacer una selección adecuada. Por lo tanto, aunque la idea podría ser buena en un inicio y podría parecer sencilla porque la interpretación es muy visual, lo cierto es que puede dar lugar a error y debemos de ir un poco más allá, no solo fijarnos en estas alegaciones frontales, tanto a nivel nutricional como de Nutri-Score, para hacer nuestras selecciones. Entonces, ¿qué es aquello en lo que nos tenemos que fijar a la hora de leer una etiqueta nutricional y a la hora de elegir un producto? Pues yo siempre digo lo mismo. En primer lugar, tenemos que ir a la lista de ingredientes, porque esto nos da una información de mucha calidad y además muy fácil de interpretar también. Nosotros leemos la lista de ingredientes. Si hay más de 3 o 4, ya es un mal indicador, normalmente, la mayor parte de los casos, porque va a querer decirnos que estamos frente a un ultraprocesado, porque cuando se combinan muchos ingredientes probablemente haya que incluir ciertos procesos térmicos, ciertos procesos de cocción que en el contexto de la industria pueden no ser todo lo adecuados que debieran, probablemente haga falta aditivos para que eso se mantenga en la textura, en el color, en la densidad adecuada. Por lo tanto, ya estamos incluyendo aquí algunos productos de carácter más químico. Entonces, el hecho de que tenga 4 o 5 más ingredientes normalmente es un indicador de que el producto no es de la más alta calidad o no es el más adecuado para comer todos los. Por otra parte, también debemos de fijarnos en qué tipo de ingredientes cuenta, porque en algunas ocasiones son elementos que conocemos, que estamos familiarizados, pues por ejemplo, podemos hablar de un fiambre que pueda tener fécula de patata, que al final sabemos lo que es. Podemos hablar de que tenga carne, pues imaginemos pechuga de pavo, pues que tenga carne de pavo, también sabemos lo que es. Pero ¿qué pasa cuando en la lista de ingredientes aparecen elementos que no somos capaces de identificar o que no sabríamos describir con precisión, como los estabilizantes, como las gomas, xantana, la goma guar, que quizás estos no son los más problemáticos, pero ya no tenemos una imagen tan clara en la cabeza de qué son, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos la lista de ingredientes y nos encontramos con compuestos que realmente no sabemos darle forma a nuestra cabeza, no sabemos a qué se refiere o qué son o cómo se consiguen, ya podemos empezar a desconfiar. Si nos encontramos en una lista de ingredientes que al final son 3, 4, 5, 6 como mucho ingredientes, pero que todos son alimentos frescos al final y que sabemos identificar con precisión, bueno, luego quizás habría que ver cómo es la elaboración del producto, pero el riesgo de que sea un ultraprocesado de muy mala calidad ya es inferior. Pero en la mayor parte de los alimentos envasados que nos encontramos en el día a día en el supermercado, si hacemos un pequeño searching, lo que nos vamos a dar cuenta es que todos están compuestos, uno,
uno, por una gran cantidad de ingredientes y dos, por muchos de ellos compuestos que no somos capaces de definir, o sea, que no sabemos muy bien a qué se refieren. Y por lo tanto, son elementos o son tipo de comestibles que no deberíamos de incluir con regularidad en nuestras rutinas y que deberíamos de sustituir por otros alimentos frescos que generalmente ni vienen envasados y además tienen fechas de caducidad más próximas, son perecederos, pero esto también es un buen indicador. Una vez chequeada la lista de ingredientes, nos podemos ir a las tablas del valor nutricional y aquí el error más común es fijarse solamente en el balance calórico o energético del alimento en cuestión. ¿Por qué? Pues básicamente porque esto nos da una información bastante pobre. Al final, si solo nos fijamos en las calorías, podríamos confeccionar una dieta llena de ultraprocesados industriales de alimentos de malísima calidad que fuese isocalórica, es decir, que nos aportase la misma cantidad de energía que nosotros gastamos en el día a día. Esto provocaría que no subiésemos de peso, que nos mantuviésemos estables. Si nuestro estado de composición corporal es bueno, pues no se deterioraría en un principio y sin embargo no nos está aportando ni las vitaminas, ni los minerales, ni los nutrientes que nosotros necesitamos para que el cuerpo realice correctamente sus funciones. Entonces el hecho de irse solamente a las calorías para mí es un error. ¿Podemos echarles un vistazo? Sí, podemos tener las referencias, porque al final, bueno, un poco lo que comentamos, que la dieta sea equilibrada o a veces generar un superávit o un déficit puede ser interesante, dependiendo un poco del contexto, también cogido con pinzas porque no sabemos exactamente cuánto gastamos, cuánto necesitamos y demás, pero bueno, de una forma un poco aproximativa puede tener todo el sentido, pero no debemos de tener una visión tan simplista como para quedarnos aquí. Y debemos de analizar primero los macronutrientes y después si tenemos alguna información respecto a los micronutrientes. Entonces, en lo que a macros se refiere, que la cantidad de proteínas sea relativamente elevada siempre va a ser una buena noticia, sabiendo que las proteínas pueden ser de origen animal y estas son completas de alto valor biológico o de origen vegetal y ya son menos interesantes, no quiere decir que no sean buenas, son estupendas como complemento para llegar a esas necesidades y requerimientos diarios, pero desde luego no tienen tanta calidad como las de origen animal. Entonces, bueno, viendo un poco el tipo de producto al que nos estamos enfrentando, vamos a saber si las proteínas que contienen son de alta calidad o no. Esto tampoco tiene demasiada ciencia. Luego vamos a fijarnos en el tema de las grasas. Aquí muchas veces viene segmentada la procedencia de estas grasas, si son saturadas, si son insaturadas, y dentro de las insaturadas pueden ser mono o poliinsaturadas. Muchas veces se nos da también el valor de referencia respecto a la cantidad diaria total recomendada para un adulto de peso medio. Entonces también nos puede dar una idea de si realmente estamos dando un producto que tiene un alto contenido en este tipo de nutrientes o realmente es algo más escaso en relación al total. Pero bueno, las grasas tampoco quieren decir que el producto sea malo, es decir, que tenga mucho contenido en grasa no quiere decir que debamos de desechar el producto, simplemente que va a ser más energético. El hecho de que tenga mucha grasa saturada incluso tampoco debería de ser una mala noticia. ¿Por qué? Porque lo interesante de las grasas es que sean de buena calidad y que no hayan sido sometidas a procesos térmicos muy agresivos. De lo contrario se convertirían en trans y esto sí es un mal indicador porque ya presentan un carácter inflamatorio. Entonces, el hecho de intentar optimizar los ratios como pueden ser omega 3 y omega 6 solamente entendiendo los subetiquetados nutricionales va a ser un poco difícil y sobre todo si no tenemos unos conocimientos un poco más extensos de nutrición, pero sí aquí podemos fijarnos en un detalle diferencial que es, vale, el alimento es rico en grasas, por lo que sea, puede suceder, por ejemplo, unos frutos secos. ¿Ha sido sometido a algún proceso térmico agresivo? Si la respuesta es sí, estas grasas pueden ser de mala calidad porque se pueden haber transformado en grasas trans, entonces debemos de desechar o limitar el consumo del producto. Si la respuesta es no, entonces simplemente tenemos que tener en cuenta que es un alimento más energético que aquel que solo contiene proteínas o aquel que solo contiene carbohidratos. Pero para encuadrarlo en la dieta, nada más, no quiere decir que sea un alimento de mala calidad. Y por ejemplo, volviendo con el caso de los frutos secos, si son naturales, pues no hay ningún problema. Si son fritos, en este caso ya hablaríamos de que las grasas pueden haberse sometido a procesos térmicos muy agresivos y ya la calidad pues se reduce de forma significativa. Y por último, hablemos de los carbohidratos. Aquí lo interesante en líneas generales es que sean de tipo complejo, porque son los que tienen una entrada más progresiva en la sangre, los que provocan menos picos de glucemia o picos insulínicos y por lo tanto los que menos van a deteriorar la función metabólica siempre y cuando hablemos pues, de personas que no realizan muchísimo ejercicio. En este caso pues, podría estar justificado un incremento en el aporte de los azúcares. Normalmente también viene especificado, es decir, nos colocan hidratos de carbono y dentro de los cuales azúcares. Entonces, si tienen una gran cantidad de azúcares, como norma general, pues debemos de limitar el consumo del producto. En el caso de que la cantidad de azúcares sea baja respecto a los carbohidratos totales, como podría suceder, por ejemplo, con el arroz, que si nos fijamos en la etiqueta, pues presenta estas características, no es un alimento tan peligroso que haya que limitar tanto su consumo, teniendo en cuenta que, como hemos comentado en otras muchas ocasiones, el aporte de carbohidratos siempre debe de ir en consonancia a la cantidad e intensidad de ejercicio realizado. Una persona sedentaria, que nunca es el escenario correcto, debería de limitar bastante el aporte de carbohidratos. Una persona muy deportista necesita aumentarlo drásticamente e incluso, si hablamos de deporte de élite o de alto rendimiento, hasta la inclusión de azúcares siempre en estos casos
huesos es totalmente necesaria para pues, acompañar este rendimiento y mejorar la recuperación. Entonces aquí sí que va a haber que individualizar un poco, pero bueno, en líneas generales, cuando nos enfrentamos a un alimento con alto contenido en carbohidratos, suele ser interesante que la cantidad de azúcares pues, sea relativamente baja en proporción a los carbohidratos complejos. Esto también nos va a dar información acerca del consumo, la cantidad de fibra que contiene en su interior, porque muchas veces pues, estos carbohidratos complejos cuentan o con más cantidad de fibra o vienen asociados a mayor cantidad de fibra, como pueden ser los almidones y demás. Y entonces sería también una buena noticia porque a nivel digestivo pues esto nos va a aportar beneficios. Entonces es otra de las cosas que podemos tener en cuenta. A partir de aquí nos podemos encontrar en las etiquetas con información acerca de los micronutrientes. Y de forma aislada quizás tampoco sepamos identificar si esto es positivo, si esto es, bueno, pues algo más superfluo. Sí que podemos tener en cuenta que en muchas ocasiones aparecen los valores diarios de referencia, las ingestas recomendadas para un adulto pues normalmente de unos 80 kilos. Y entonces aquí sí podemos ya poner más en contexto si realmente pues la presencia de esta vitamina, pongamos vitamina B12 o vitamina D, pues es interesante o es significativa dentro del producto o realmente pues no nos aporta una cantidad que nos permita cubrir el requerimiento diario. Pero bueno, como norma general que aparezca pues esta información respecto a vitaminas y minerales suele ser algo positivo porque nos indica pues que ese producto cuenta con este tipo de nutrientes en su interior y cuanto más nutrientes en general tenga el alimento pues en líneas generales mejor también, ¿no? Pero tampoco es algo que vaya a marcar demasiado la calidad del alimento en sí. Cuando en los etiquetados frontales aparece rico en calcio, por ejemplo, o alto contenido en calcio, en omega 3 o en el nutriente que sea, normalmente suele aparecer en la tabla nutricional información sobre el valor total de este compuesto. Entonces, bueno, imaginémonos que por algún motivo tenemos un déficit de calcio, ¿no? Que pues, se puede identificar por medio de una analítica y el nutricionista o el médico nos prescribió alimentos o comestibles con mayor contenido en calcio. Podemos fijarnos pues, en estos detalles que aparecen tanto en el etiquetado frontal como en el etiquetado del propio valor nutricional para, bueno, enfatizar el consumo de estos productos y que sean un poquito más frecuentes en la dieta. Esto nos puede ayudar a corregir ese déficit o, bueno, a mejorar el aporte diario general, pero tampoco es algo que vaya a marcar la diferencia a nivel de selección de alimentos o de la calidad de los mismos, sobre todo cuando no tenemos un conocimiento muy extenso. Es decir, digamos que fijarnos en los micros sería como fijarnos en los antioxidantes y ser muy al detallito y que esto puede estar muy bien, pero cuando las bases de la pirámide están claras, es decir, cuando pues, el 90% de los alimentos que introducimos son de buena calidad, son frescos, no son ultraprocesados, cuando más o menos tenemos ajustados los macros, cuando más o menos sabemos balancear la energía total de la dieta. Entonces aquí sí puede tener sentido, oye, pues yo quiero optimizar mi B12 o quiero no tener un déficit de hierro o soy un atleta de alto rendimiento y soy maratoniano, entonces me someto a un gran impacto diario y tengo que mejorar mi consumo de B12, de hierro, de B9, ácido fólico y demás, ¿no? Entonces aquí puede tener más sentido fijarnos en todos estos elementos, pero como norma general no es algo que vaya a mover demasiado la aguja. Entonces yo básicamente me centraría en los puntos anteriores, ¿no? Los ingredientes para saber la calidad un poco del alimento que vamos a consumir y en el valor energético y el valor nutricional en cuanto a macros y algún elemento un poquito más concreto como puede ser la fibra que muchas veces aparece destacada, como puede ser el sodio o la sal, que bajo mi punto de vista y la evidencia actual no es tan perjudicial como en un pasado se llegó a afirmar, pero bueno, tampoco debemos excedernos con ella, sobre todo en relación al potasio, que es algo pues, que también hay que mantener en cierto equilibrio. No sabemos muchas veces qué potasio tienen los alimentos, entonces pues conviene tampoco pasarnos con la sal para no generar desequilibrios grandes en esa balanza. Entonces, bueno, esto ya serían unas cuestiones un poco más de precaución, pero sí que es verdad que bueno, nos puede dar alguna información complementaria. Al final, lo importante es centrarse en aquellos puntos que es fácil de identificar para nosotros, que tampoco hay que tener demasiados conocimientos y que nos van a ayudar pues, a mejorar la calidad de la dieta de forma significativa. Así que para terminar me gustaría aclarar que dentro del conjunto de la lista de ingredientes en muchas ocasiones nos aparece declaradas grasas vegetales y podríamos entender en un principio que esto es algo positivo porque normalmente pues, percibimos los alimentos de origen vegetal como saludables y en cierta medida pues, esto tiene una buena parte de razón, pero dentro de estas grasas vegetales suelen aparecer la palma, el palmiste o incluso el coco. No son grasas nocivas como tal en su estado natural, es decir, si consumimos la grasa de palma cruda, que es algo muy poco frecuente por no decir nada frecuente, o la típica grasa de coco cruda, que esto sí es algo más frecuente, incluso tiene aplicaciones cosméticas, no es mala para la salud como tal. ¿Qué sucede? Que el hecho de someter este tipo de grasas vegetales a altas temperaturas o procesos con mucha presión o, bueno, procesos térmicos un poco peligrosos, ¿no? Al fin y al cabo más delicados, sí que las transforma en grasas de peor calidad. Puede provocar además el refinamiento de las mismas, que son a veces pues, procesos que se utilizan para mejorar el sabor de los alimentos y demás, o incluso su conservación,
Y al final el resultado es una grasa que a un origen no era nociva porque era de origen vegetal y estaba correcta, pero después de todas las transformaciones que aplica la industria nos encontramos ante una grasa o bien de tipo trans o una grasa demasiado refinada que genera pues una inflamación dentro del organismo o un aumento de la producción de radicales libres, y esto sin duda es algo que debemos de evitar radicalmente. Entonces es algo que debemos de identificar. Normalmente cuando aparece pues las grasas vegetales nos pone entre paréntesis de dónde proceden las grasas en la lista de ingredientes, y debemos de elegir pues aquellos alimentos o aquellos comestibles que contengan grasas que pueden ser procedentes del aceite de oliva o procedentes del aceite de girasol en el peor de los casos, pero evitar en mayor medida las de palma, palmiste o coco, o incluso colza, porque suelen pues ser más propensas a refinamientos o a procesos que las convierten en grasas de peor calidad y que pueden tener un efecto inflamatorio en el organismo, que es una situación a la que desde luego no queremos llegar. Resumiendo, no te dejes engatusar simplemente por el Nutri-Score o por las alegaciones nutricionales, ya que muchas veces no es solo todo lo que reluce. No te fijes solo en las calorías, ya que hay mucho más detrás. Échale una ojeada también a los macronutrientes, pero sobre todo trata de dilucidar la procedencia de los mismos. Analiza también cómo ha sido formado el alimento, si ha sido sometido a procesos térmicos muy agresivos, ya que esto podría bajar su calidad. Y no te vuelvas loco con los micros, ya que hay otras muchas cosas antes que mueven la aguja, como por ejemplo el hecho de tratar de que la mayor parte de los alimentos de la dieta sean frescos y lo menos procesados posibles. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, recuerda de activar la campanita y de darle a like para así estar informado de las mejores noticias e información relacionada con la salud, la nutrición y el fitness.